Buenas, hoy hablaremos sobre los fenómenos transitorios y medios de control. La torre de oscilación. La torre de oscilación es un cilindro conectado con la tubería en cuyas partes superiores está abierta y se comunica directamente con la atmósfera. Es un régimen permanente elevado al nivel del agua en la torre. Es igual a la carga pisométrica de la tubería. En las líneas de conducción de menor diámetro, un simple tubo parado puede fungir como torre de oscilación, o incluso puede ser el mismo diámetro o el mismo material que la propia tubería. Las torres de oscilación aseguran la entrada de agua a la tubería al bajar las presiones de esta. Reciben en alguno agua que sale en la tubería al subir la presión. El funcionamiento de la torre de oscilación es tanto más efectiva para reducir el golpe de aire como mayor sea el área de la superficie libre del agua en ella. La parte donde sucede la oscilación del nivel del agua se construye con un diámetro mayor y se conecta con una tubería por medio de una conexión de diámetro menor. Las ventajas que presentan las torres de oscilación es el funcionamiento tan sencillo de este dispositivo, además que no requiere mantenimiento mecánico alguno, no necesita mecanismo adicional alguno para llenar o reponer el volumen de agua aportado durante el transmisor. Únicamente se debe tener la precaución de dar a la torre una altura suficiente para que no rebase como su parte superior durante el proceso de arranque en las instalaciones. Una de las desventajas es que la primera deriva la geometría que debe tener la torre de oscilación. La altura máxima de la torre debe ser superior a la altura de la altura de la pisométrica en el punto en el que se instale. La segunda de las desventajas es el comportamiento que tiene la torre durante la transmisión en una línea de bombeo. Cámaras de aire. Es uno de los dispositivos más utilizados para el control de transmisores, particularmente para la protección de instalaciones de bombeo frente al transitorio originado por el fallo de suministro eléctrico. Consiste en un dispositivo cerrado unido a la tubería y en cuya parte superior tiene comprimido un volumen de aire. Al bajar la presión dentro de la tubería surge un flujo desde la cámara a la tubería entre un gasto que produce las presiones de transmisorios. El volumen de aire dentro de la cámara se extiende y su presión disminuye. Al subir posteriormente la presión de la tubería se genera un flujo hacia la cámara. El gasto que fluye hacia la cámara alivia las sobrepresiones de la tubería. El aire dentro de la cámara disminuye, su volumen y su presión aumenta. El caudal de las tuberías reducen de una forma controlada y mucho más lenta de lo que ocurrirá sin la presencia de la cámara. Se trata pues de convertir un transmisorio rápido a un fenómeno de oscilación en masa. Cuando mayor sea el gasto que circula a la cámara de aire a la tubería durante el periodo de presión a la tubería, tanto menor sea la depresión y el peligro de vacío y de separaciones. Si no se toman medidas para mantenerlo, el volumen de aire rápidamente disminuye debido a la disolución en el agua y debido a posibles fugas en las conexiones en diferentes manómetros y juntas. Las ventajas e inconvenientes que presenta la cámara de aire. La primera ventaja fundamental de la cámara de aire frente a la torre de oscilación y el tanque unidireccional es que los efectos sobre las ondas de presión negativas inician no dependen de las cuotas iniciales de la superficie libre de agua
en la cámara de aire. Atendiendo a su ubicación, la cámara de aire puede instalarse muy libremente, por lo que puede situarse a la mayoría de las ocasiones cerca de las plantas de bombeo, lo que facilita la alimentación del compresión y reducir en muchas ocasiones el gasto de mantenimiento del mismo. Tanques unidireccionales. El tanque unidireccional es un dispositivo que aporta el agua a la tubería en los periodos de depresión del transitorio y en puntos altos de la tubería, con el objetivo de evitar los vacíos y las separaciones de las columnas líquidas. En presencia de depresiones de la tubería mayores que H⁻O, la válvula que no retorna se mantiene cerrada. Para presiones debajo de H⁻O, la válvula se abre y la tubería ingresa agua, con lo cual se evitan los vacíos y las separaciones de columnas. De modo complementario, se asegura el llenado reiterado del tanque con agua. Las ventajas que ofrece el tanque unidireccional como dispositivo de control de transitorio son: el comportamiento de la torre de oscilación, no se induce un flujo inverso de importancia contra el tanque y las bombas. La flexibilidad que puede tener la geometría del tanque. Los problemas del tanque unidireccional son la transmisión parcial de las ondas de depresión que inician sobre el tanque, origina que aguas abajo del mismo puedan aparecer problemas por depresiones excesivas en la conducción. Otra inconveniente importante de la instalación del tanque unidireccional es que requieren un adecuado mantenimiento mecánico periódico para asegurar el buen funcionamiento. El tanque unidireccional, también llamado como tanque unidireccional cerrado, consiste en un dispositivo cerrado conectado a la tubería, en cuya parte superior se colocan válvulas de admisión rápida e expulsión lenta de aire. Con el posterior aumento de la presión de la tubería, el agua entra al tanque, el nivel del agua sube y el aire escapa a través de las válvulas. Cuando el agua expulsa todo el aire, se cierran las válvulas de aire. Una sobrepresión importante puede producirse en este instante si la expulsión de aire fue demasiado rápida. Las válvulas de retorno. Por sí sola, las válvulas de no retorno no es un medio antiadherente. Sirve para hacer posible el flujo de un solo sentido. No obstante, su consideración entre los medios de control de transitorios es necesario por dos razones. No siempre puede generar depresiones importantes a los transitorios. En ciertas condiciones topográficas, las válvulas no retorno pueden colocarse en puntos intermedios de la tubería, aparte en las válvulas de no retorno que se tienen en las bombas. Las válvulas de no retorno reales no producen en general cierto flujo de retorno o flujo inverso. Antes de llegar al cierre, esto ocurre por el obturador de las válvulas. Se moverá en este sentido para afectar el cierre, lo que permitirá el flujo inverso descrito. Existen también otros tipos de válvulas de no retorno, en las que con el auxilio del sistema de palancas y un hormigón de aceite se procura un cierre lento. Otra válvula de no retorno pueden colocarse como un medio antiadherente en las líneas de tal modo que detengan el flujo inverso de los transitorios, reduzcan la presión máxima que se produce.
En este caso de la instrucción, las válvulas de no retorno están ubicadas en una cuota considerablemente más alta a las cuotas de las bombas. El desplazamiento del lugar donde produce la sobrepresión máxima tiene sentido aquí, ya que en las plantas de bombeo están presentes cargas estáticas altas que con las depresiones del golpeo de arietes aumentarían inaccesiblemente. Para limitar aún más las sobrepresiones, pueden colocarse una válvula de alivio aguas abajo de válvulas de no retorno, considerando el sentido normal de circulación. En caso de que se produzcan los vacíos de agua arriba de las válvulas, se coloca una válvula de aire. En estos dos últimos métodos se producen unas interacciones de las zonas de tubería antes y después de la válvula. Después de que se cierran las válvulas, circulará cierto gasto por el paso lateral por el orificio, aguas arriba, donde la depresión es menor. Válvulas de alivio, o también llamadas como válvulas de seguridad. Las válvulas de alivio son dispositivos conectados a líneas de conducción que se abren al acceder a una presión determinada y descargan ciertos gastos, con lo que se limita la sobrepresión de la línea. Como se muestra en la ilustración, las válvulas de alivio de resorte es uno de los tipos más sencillos de válvulas. Por medio de un vástago y un plato, el resorte mantiene tapado un orificio que está comunicado con el agua en las tuberías. En su primera parte, hasta el punto A, las curvas caracterizadas un poco inclinadas, ya que a medida de que se incrementa la presión, el resorte se comprime y el plato deja descubierto un orificio mayor. En la segunda parte de la curva, después del punto A, se tiene un simple descarga de orificio de área constante, por la cual las leyes de la hidráulica indican una relación cuadrática entre la expresión que actúa entre P y el gasto que se descarga como Q. Es decir, que Q es igual que C sobre P, que es la presión, que tomando en cuenta que C es constante. Entonces, a falta de estos datos experimentales de la curva característica posterior al punto A, pueden asumirse la parábola representada por la ecuación, la cual pasa por el inicio del sistema de coordenadas y por el punto A. Las válvulas de alivio del tipo más sencillo por lo general no responden inmediatamente a presiones de esa naturaleza, es decir, para abrirse necesitan una presión superior a la mostrada en sus curvas características, o se abren un tiempo después de producir la sobrepresión de la tubería. Otro problema que puede presentar las válvulas de alivio son el golpeo continuo de las válvulas y la posibilidad de generar un nuevo transitorio en las conducciones cuando la válvula cierra. El golpeo de la válvula se da porque las válvulas abren y cierran continuamente, lo que produce pulsos de descarga a través de la misma. Gracias, eso fue todo por mi tema.